Continuando, hermanos, con la serie acerca de las 7 iglesias de Asia. Estamos en Apocalipsis capítulo 3, los versos del 7 al 13, donde tuvimos la lectura devocional. Y en esta ocasión estaremos hablando de Filadelfia. El mensaje lo hemos titulado Filadelfia, la iglesia fiel. Padre, gracias por darnos la oportunidad de traer tu palabra en esta mañana. Estamos delante de ti, Señor, suplicando tu iluminación, de tu espíritu para hablar en tu nombre. Y también, Señor, para cada uno de nosotros que somos tus hijos, un corazón humilde para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no hay iglesia perfecta, ¿verdad? Si lo duda, es porque usted no se conoce bien. Donde quiera que estemos los seres humanos, hay imperfección. Y eso incluye también la iglesia. Las iglesias luchan porque todas están constituidas por personas imperfectas y pecadoras. La iglesia no es un lugar para personas que no tienen debilidades. Es un lugar para aquellos que están conscientes de sus debilidades, que desean la fuerza y la ayuda de Dios para llenar su vida en cada aspecto. Yo diría que la iglesia es, lo más parecido a la iglesia es un hospital. Claro, ¿quiénes están en un hospital? Aquellos que saben que están enfermos y necesitados. Como todas las iglesias, la iglesia de Filadelfia tenía sus imperfecciones. Sin embargo, en el tono de la carta, más bien es un mensaje de elogio. Un mensaje de elogio por fidelidad y lealtad en esta iglesia. Ellos y la congregación de Esmirna fueron las únicas de las 7 iglesias de Asia que no recibieron reprensión de parte del Señor. Aparte, o a pesar de sus luchas carnales, los cristianos de Filadelfia fueron fieles y obedientes. Se mantuvieron a pesar de todo, sirviendo y adorando al Señor. Y aquí encontramos un modelo de lo que es una iglesia fiel. Como dije, en cada una de estas iglesias hay mensajes de los que tenemos que aprender. Porque el Señor usa su palabra para enseñarnos, aún con el ejemplo de actitudes negativas y en este caso de cosas positivas. Vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo durante todos estos domingos en esta serie. Vamos a considerar varios aspectos y vamos a comenzar por el mismo aspecto que hemos analizado en sermones anteriores. El escritor de esta carta dice en el versículo 7, la parte C del versículo, dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Es una descripción interesante. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Aquí está hablando del Señor Jesucristo, el autor divino de estas 7 cartas. Siempre se presenta con una descripción que nos está presentando una revelación de su carácter. La identificación que hace Jesús en este versículo, en primer lugar, es como el santo. Esa expresión, el santo, es una confirmación de su deidad. El único que es santo en el verdadero sentido de la palabra, en este caso de total perfección, es Dios. La Biblia nos desafía a ser santos porque yo soy santo, pero nosotros no vamos a alcanzar esa perfección mientras estemos en la tierra. No es eso una justificación para vivir una vida pecaminosa. No, estamos aquí y comienza un proceso de crecimiento en el que somos conformados a la imagen de Cristo. El modelo de la perfección es Dios. Por tanto, cuando Jesús dice el santo, está confirmando su deidad. Pedro reprendió a los judíos incrédulos de esta manera. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, verso 14, dice la palabra de Dios. Hechos 3:14. Dice Pedro, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se odiese un homicida. El Señor Jesucristo es santo. Él posee sin alteración ni disminución
la naturaleza santa y pura de Dios. Y eso es lo que nos quiere decir cuando habla del santo. Pero no se queda ahí solo en la expresión el santo. Sigue diciendo, sigue describiéndose a sí mismo. El santo y el verdadero. Aquí denota lo que es genuino, totalmente genuino, auténtico, real. Jesucristo es la encarnación de la verdad absoluta. La verdad no es relativa. Y desde el punto de vista bíblico, la verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy la verdad. Él no dijo, yo soy una verdad. Él dijo, yo soy la verdad. En medio de la falsedad, la perfección y el error que a menudo llena nuestro mundo, el Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Pero sigue más. Él es el santo, es el verdadero, es el que tiene la llave. ¿Quién es el que tiene la llave? En un sentido humano, ¿quién tiene la llave? El dueño, el que tiene el control. ¿Quién tiene la llave de ese auto que está aquí frente a la puerta? Que siempre lo parquean de una manera muy peculiar. Muy bien, los hermanos Pepe y Clotilde. ¿Quién tiene la llave de ese carro? Bueno, no sé si Pepe o Clotilde. Pero el que la tiene es el que tiene el control. O sea, el que tiene la llave tiene el control. El que tiene la llave de David, dice aquí, es el que tiene la autoridad soberana para determinar quién entra en el reino mesiánico. Apocalipsis capítulo 1, verso 18 dice, y el que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Nuevamente aquí está la idea. Tiene la llave de la muerte y el infierno. O sea, el que tiene la llave de la salvación y las bendiciones, el que tiene el control es el Señor. Por último, sigue diciendo, el que abre, no solo tiene la llave, sino que abre, y cuando Él abre, nadie puede cerrar, y cuando Él cierra, nadie puede abrir, nadie puede cerrar las puertas del reino, ni de las bendiciones, si Él las mantiene abiertas. Y nadie puede lograr que se abran si Él las mantiene cerradas. Él es el que tiene la llave, o yo. No usted, no yo. Es Él. Él es el que tiene el control. Y a la luz de este versículo 8, también, o de la promesa del verso 8, también Cristo pudiera referirse a abrir y cerrar las puertas para el servicio. O sea, el que abre una puerta para servir es Él. El que la cierra también es Él. Ustedes recuerdan el estudio del viernes, Pablo pedía a la iglesia que oraran para que se le abriera puerta para proclamar el misterio del Evangelio. O sea, era una oración a favor del trabajo misionero. ¿Qué es abrir una puerta? Bueno, abrir una puerta es crear una oportunidad. Y el único que hace eso es el Señor. O sea, aquí hay un énfasis en un aspecto del carácter de Dios, que es su soberanía. O sea, Él tiene control sobre su iglesia. Por eso dice, yo soy el santo, yo soy el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Es la manera como Él se presenta, una manera muy interesante que refleja su carácter. Ahora, ¿a quién se dirige el mensaje? A la iglesia en Filadelfia, dice ahí el verso 7, la iglesia en Filadelfia. Y aquí decimos lo mismo, probablemente esta iglesia, al igual que las otras 7, se haya fundado durante el ministerio de Pablo en Éfeso. Ahí regresamos al versículo que siempre leemos, que nos da luz al respecto, en Hechos 19, verso 10, donde dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. La iglesia permaneció durante siglos.
Los cristianos fieles, o los cristianos en Filadelfia, permanecieron firmes, incluso en una región hostil, conquistada por los musulmanes. Finalmente sucumbe en la mitad del siglo XIV. Ahora, ¿dónde estaba esta iglesia? Estaba en Filadelfia, la ciudad de Filadelfia. Esta era la más joven de las 7 ciudades. Se fundó en el año 189 a.C. Y aunque estaba situada en la colina, en una colina de más de 200 metros que dominaba una importante carretera, Filadelfia no era fundamentalmente un puesto militar como había sido Tiatira. Sus fundadores quisieron que fuera un centro de cultura y de idiomas griegos, un puesto misionero para diseminar el helenismo a las regiones de Libia y de Frigia. Esta ciudad se benefició de su ubicación de varias maneras. Por ejemplo, tenía varias rutas de comercio y también por ser una parada en la carretera imperial de correo, ganando el título de la Puerta del Este. Esta era la iglesia, esta era la ciudad. ¿Y qué dice el Señor? Bueno, aquí en el versículo del 8 al 10 dice lo siguiente, es el elogio. Vamos al elogio. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y el verso 11, la primera parte dice aquí, he aquí yo vengo pronto. Si usted observa, no hay como en otras iglesias cosas que causen preocupación al Señor. El Señor Jesucristo siguió elogiando a los cristianos de Filadelfia por 4 características. En primer lugar, la iglesia tenía ¿qué? Poca fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que era pequeña en número. No era una iglesia de multitudes. Era una iglesia numéricamente pobre, pero de una poderosa influencia en la ciudad. Aquí está la gran enseñanza, que no necesariamente el número es lo que hace a una iglesia poderosa, una iglesia con vitalidad. Las personas alcanzaban la redención, se transformaban vidas, se predicaba el evangelio. También los creyentes se caracterizaban por la obediencia. No solamente dice ahí que tenía poca fuerza, sino que además guardaban la palabra de Cristo. Dice, has guardado mi palabra. Guardaban la palabra de Cristo. Era una iglesia obediente. O sea, para ellos la Biblia no era algo solamente para leer y estudiar. Cada uno de ellos se preguntaba, ¿de qué manera puedo yo vivir la fe que me está animando el Señor a través de la Biblia? Y era la manera como ellos guardaban la palabra, ¿no? Las cartas que circulaban y lo que ya estaba completo allí de la palabra. Cristo elogió además a la congregación de Filadelfia por no haber negado su nombre. O sea, había obediencia, había fidelidad. Es fácil decir soy cristiano en un ambiente donde los demás piensan igual que yo, donde la gente me va a recibir con simpatía. Pero cuando el ambiente es hostil, cuando hay rechazo, persecución, ya no es tan fácil. Ellos tenían presión, pero a pesar de esa presión no habían negado el nombre de Cristo. Como dice allí, no has negado mi nombre. Por último, Cristo elogia a la iglesia por cuanto sus miembros habían guardado la palabra de su paciencia. O sea, perseveraron a través de las pruebas y las dificultades. Es interesante que en la Biblia siempre aparece la palabra perseverancia, muchas veces unida a pruebas. Paciencia. ¿Por qué? Porque la tendencia que tenemos es abandonar
cuando el barco comienza a llenarse de agua, ¿verdad? Colgar los guantes, sentarnos, dejar la carrera. Sin embargo, es cuando más necesitamos perseverar. Los cristianos de Filadelfia perseveraron a través de las pruebas. La firme paciencia que caracterizó la vida terrenal de Jesucristo debe ser un modelo para nosotros. La Biblia, hablando del Señor en Hebreos, en el capítulo 12, podemos leer lo que dice la palabra, Hebreos 12, verso del 2 al 4, porque por ella alcanzar, no, disculpen, es que el 12 dice, del 2 al 4, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad que, miren a Jesús, es la invitación, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Tenemos luchas, tenemos pruebas, pero eso no es nada comparado con lo que experimentó el Señor. Él es el modelo. La Biblia nos llama a mirarle a Él. Ellos habían guardado la palabra de su paciencia. Dice, han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. Y dice el verso 10, por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia. Ahora, eran fieles. Y debido a esa fidelidad, el Señor les hace promesas maravillosas. Quiero que veamos cuáles fueron. En primer lugar, puso delante de ellos una puerta, la cual nadie puede cerrar. Allí estaba la puerta. ¿A qué se refería? Bueno, en este caso, era como si el Señor les estuviera diciendo, la salvación que yo les he dado está segura. Su entrada a las bendiciones de salvación por gracia y el futuro reino mesiánico y al futuro reino mesiánico de Cristo está garantizada. El cuadro de Cristo abriendo la puerta simboliza también las oportunidades, como ya lo dijimos, oportunidades que Dios le da a esta iglesia. Cuando usted es fiel y usted tiene un corazón para Dios de verdad, Dios le va a dar la oportunidad de servirles. Usted no va a tener que usar su fuerza para abrir una puerta. Usted no va a tener que usar su astucia para que lo promuevan o para que lo pongan en tal posición. Si Dios está en algo, Él se va a encargar de eso. Claro, Dios mira a personas que tengan un corazón para con Él, fiel, ¿verdad? Sobre todo aquellos que han sido fieles en lo poco, entonces el Señor lo pondrá sobre mucho. En otras partes de las Escrituras, una puerta refleja libertad para predicar el Evangelio. Dios abre oportunidades. Dios da la bendición para servirle. Y aquí Él promete abrir una puerta. Hay una puerta abierta que nadie puede cerrar. Otra promesa, en el verso 9, dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Los cristianos de Filadelfia estaban enfrentando, hermanos, hostilidad. ¿De parte de quién? De los judíos que no eran cristianos. Como ellos rechazaban a Jesús, para ellos Jesús no era el Mesías esperado. Aquí son calificados como sinagoga de Satanás. Decían que eran judíos, pero todo era una mentira. Racial, cultural y ceremonialmente eran judíos, pero espiritualmente no lo eran. Y por eso el Señor habla acerca de esto. Él promete a la iglesia que algunos de los mismos judíos que estaban persiguiendo a la iglesia vendrían a ella, se postrarían a sus pies y reconocerían que Dios los había amado. O sea, el Señor le dice a la iglesia, les tengo una recompensa por su fidelidad. Muchos de los judíos que hoy les están persiguiendo van a venir a la salvación. Ahí estaba la promesa. Y una más, que está en el verso 10.
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Quiero que observen ese versículo, porque esto tiene grande implicación para nosotros también y gran aplicación. Esta ha sido una de las grandes promesas que para los cristianos nos sirve de aliento en medio de los tiempos que estamos viviendo. Para aquellas iglesias fieles, este versículo le promete a la iglesia que no va a pasar por la gran tribulación o por la tribulación. Aquí se enseña el arrebatamiento de la iglesia antes que comiencen los 7 terribles años de tribulación. Nosotros creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes que comience la tribulación. Estamos esperando el arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? Bueno, es un evento en el cual el Señor Jesucristo viene por su pueblo. A todos aquellos que le han conocido y que han nacido de nuevo. Él no viene a buscar específicamente una denominación religiosa. Él viene a buscar personas selladas por el Espíritu. Personas que han nacido de nuevo. Y de pronto seremos arrebatados. Hay muchos pasajes de la Biblia que hablan sobre esto. Por ejemplo, Juan 14, del 1 al 4. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Me llama la atención cómo el Señor lo dice. Me voy a tomar a mí mismo. O sea, venía por su cuerpo, por su iglesia. En 1 Corintios capítulo 15, del 51 al 54, también habla sobre esto. Hay algunos por ahí que dicen que la iglesia, que la Biblia no enseña el rapto, que la palabra arrebatamiento no aparece en la Biblia. Bueno, dice que seremos arrebatados, pero sí enseña esta gran enseñanza, este suceso que va a ocurrir. 1 Corintios 15, del 51 en adelante, dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se nos tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. También en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 17. Ninguno de estos pasajes habla de juicio para la iglesia. Más bien la idea es que la iglesia será arrebatada de este mundo, será trasladada. Si usted es cristiano, esa es su esperanza. Hermano, este es un evento que esperamos en cualquier momento. Puede ocurrir ahora mismo. Yo he dicho otras veces que la iglesia primitiva, Pablo sobre todo, enseñaba en sus epístolas el rapto inminente. ¿Qué quiere decir? Algo que podía ocurrir en cualquier momento. Él mismo pensaba que iba a estar vivo cuando se fuera a producir. Luego nosotros, los que hayamos quedado, dice Pablo, seremos arrebatados. No hay profecía que tenga que cumplirse antes de este suceso. Sáquese de la mente esas ideas que le han enseñado que no son bíblicas. No, que el evangelio tiene que predicarse antes que venga Cristo. Eso es una verdad parcial que no se aplica. Mateo 24 dice: y este evangelio será predicado en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin, pero ahí el fin no se está refiriendo al rapto. Se está refiriendo a la segunda fase de la segunda venida de Cristo, que tiene dos. Primero, viene Cristo por la iglesia, pasan 7 años, lo que se llama la tribulación, 7 años de tribulación dividido en 3 años y medio, principios de dolores, y los últimos 3 años y medio, la gran tribulación. Todo esto se llama también en Daniel la semana 70. Y después viene Cristo con la iglesia. Durante esos 7 años de tribulación se va a estar predicando el evangelio aquí en la tierra. Y a eso es lo que se refiere.
no es una profecía que podemos aplicar al rapto. Es decir, que el rapto es algo que puede ocurrir ahora. Y yo lo comparo con la muerte. Es algo que usted puede experimentar en cualquier momento. Para morirse no tiene necesariamente que ser un anciano. Para morirse solo hay que estar vivo. Pero tanto para la muerte como para el arrebatamiento hay que estar preparado. Y la preparación es creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Quiero que observen varios detalles y por qué decimos que esta promesa tiene que ver con el rapto. En primer lugar, la prueba es algo que está en el futuro todavía, según vimos. En segundo lugar, la prueba es por un tiempo definido y limitado. Fíjense que aquí dice, la hora de prueba tiene un comienzo y tiene un fin. Tercer lugar, la prueba que pondrá, es una prueba que pondrá al descubierto a las personas como realmente son. No podrá haber barnices ni máscaras. Ahí se sabrá quién es el cristiano y quién no es. Los que aman al Señor serán arrebatados, los que no conocen a Cristo se van a quedar. Esa es la idea. Se manifestará la verdad. Por último, y de manera muy significativa, el propósito es probar a los que moran en la tierra. Dice allí, para probar a los que moran en la tierra. La frase, los que moran en la tierra, es un término técnico empleado en el libro de Apocalipsis para referirse a los incrédulos. Esta hora de prueba es la semana 70 de Daniel. Ya lo dije, Daniel capítulo 9. Los versos 25 al 27 hablan sobre esto. Es lo que se conoce con el nombre de la profecía de las 70 semanas. Son semanas de años. Han pasado 69 semanas. Falta una, que falta por cumplirse. Estamos ahora en un paréntesis que se llama la era de la iglesia. Y esa es la semana 70. También en Jeremías se le llama la angustia de Jacob, 7 años de tribulación. El Señor promete guardar a su iglesia del futuro tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero, el mundo incrédulo. Ahora, ¿quiénes se van a ir? Los cristianos espirituales y los carnales se quedan. Bueno, esa división entre carnal y espiritual es un poco debatible. Yo creo que sí tenemos actitudes carnales. Podemos tenerlo, pero decir que este es un cristiano carnal, bueno, a veces lo que está queriendo decir es un hombre natural. El Señor viene a buscar cristianos. Cristianos. Gente que ha nacido de nuevo. Y alguien dice, pero pastor, y si en ese momento yo no estoy muy entregado al Señor y por la mañana me levanté y tuve una pelea con mi mujer, me quedo. Bueno, ahí va a pasar lo mismo que si te mueres. ¿Qué pasa? Bueno, algunos podrían decir, se va para el infierno porque tuvo una pelea con la mujer y no tuvo tiempo de arrepentirse. Entonces ya la salvación no sería por gracia. Ese pecado, eso ya quedó resuelto por Cristo en la cruz. Se va para el cielo. Ahora, si tiene tiempo de arrepentirse, los arrepiente. Otros podrían resolver el problema y decir, bueno, se va para el purgatorio. Ahí se va purgando hasta que pueda pasar al cielo. No, pasa lo mismo. Usted va para el cielo. Si nació de nuevo, si Cristo viene y usted nació de nuevo, se va para el cielo. Ahora, yo también creo que Dios nos da la oportunidad de ajustar nuestras cuentas con Él. No puede haber tal cosa como un arrebatamiento parcial. Se van los espirituales y se quedan los carnales. Porque entonces estaría mutilando el cuerpo. El Señor viene por su iglesia. Pero pastor, y esa gente que se van a quedar y después, bueno, esos que se van a quedar conocen. Como dice la Biblia, los demonios también creen y tiemblan, tienen conocimiento de la Biblia, probablemente hagan obras religiosas, pero no han nacido de nuevo. Y les voy a decir algo, de esos están llenas las iglesias.
Muchos que parecen y le dirán al Señor en aquel día: en tu nombre hicimos esto, aquello, lo otro. Y Él dirá: nunca os conocí. Todos los días debemos preguntarnos si verdaderamente hemos hecho esa decisión importante. Ahora, después que usted esté seguro de que es un hijo de Dios, no tiene por qué estarse preguntando: ¿me quita Dios la salvación? No. Es más, Él pone en tu vida su espíritu. Y ese espíritu nos redarguye del pecado. Podemos tener etapas de frialdad espiritual y de caídas, pero usted no va a quedarse en el suelo. Usted se va a arrepentir y va a regresar. El Señor dice: vengo pronto. Si usted no cree eso, aplicable a nuestra vida hoy, entonces porque está totalmente desinformado. Las noticias de hoy es el cumplimiento de las profecías de la Biblia. Mire, nada de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, nada de lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos, nada de lo que está ocurriendo con el terrorismo es casualidad y accidental. Hay un plan y un propósito. El anticristo ya está viviendo en esta tierra. No sabemos quién es, ni tendremos la desdicha de conocerle, porque antes que se manifieste, la iglesia será arrebatada. Él dice: te voy a guardar, vengo pronto, y da un mandato a estos hermanos: retén lo que tiene, para que ninguno tome tu corona. Aquí no está hablando de perder la salvación, está hablando de corona, está hablando de recompensa. Retén lo que tienes, sirve al Señor. Aquellos que hemos conocido a Cristo vamos a perseverar hasta el fin como una evidencia de que somos salvos, no para ser salvos. Corona. Apocalipsis 2:10 define esta corona como la corona de la vida. La corona o recompensa para los que resisten hasta el final, en algunas ocasiones, pero en este contexto específico está hablando de recompensa. Y Él dice: no dejes que nadie te tome tu corona, no dejes que pierdas tu recompensa. De todas maneras, si alguien intentase mirar como que la salvación se puede perder, eso no le enseña la palabra. La Biblia enseña la perseverancia. Ahora, ¿cuál es el consejo? Verso 12 y verso 13. Observe esto: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, aquí hay algunas bendiciones para ellos, unas bendiciones tremendas acerca de aquellos que permanecen fieles. La primera promesa es que Cristo lo hará columna en el templo de mi Dios, dice Él, y nunca más saldrá de allí. Esto es una figura que habla de estabilidad. ¿Qué quiere decir esta estabilidad? Bueno, que nosotros vamos a tener un lugar de honor en el templo de Dios, en el cielo. Estaremos para siempre con Él. Y ya no podremos, ya no estaremos separados de Él nunca más. La segunda promesa: al que venciere, dice que escribirá sobre él el nombre de su Dios. Somos propiedad ¿de quién? De Dios. Tercero, Cristo promete escribir sobre los creyentes el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Los cristianos tenemos nuestra ciudadanía eterna en la ciudad capital del cielo, la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21 describe todo esto. Es una promesa de seguridad y gloria. Por último, Cristo promete a los creyentes su nombre nuevo. Un nombre nuevo. El nombre nuevo por el cual tendremos el privilegio de llamarle va a reflejar esa gloriosa revelación de su persona. Vamos a poder verle, como dice la palabra, tal como Él es. Dice 1 de Juan capítulo 3,
verso 12. Y está allí al final la exhortación, ese consejo que siempre aparece en todas las cartas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, el consejo que el Señor le está dando, preste atención. El mensaje de la Biblia es para nosotros, no es para otros. Aunque fue dado un mensaje a una iglesia específica, repito, una iglesia que existió en aquel momento, refleja además la vida de las iglesias a lo largo de la historia. Y está aquí registrada en su palabra para hablarnos a nosotros hoy. Y las exhortaciones que contiene son para nosotros hoy. El llamado es, son fieles, permanezcan siendo fieles. Tenemos una tremenda batalla entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, entre la fe y el mundo con todas sus ofertas, con una tremenda presión sobre el cristiano. Por eso la palabra dice, no conforméis a este siglo. La Biblia nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Hermanos, las oportunidades que ofrece el mundo para alejarse de Dios son muchas, constantemente. Por eso que enfatizamos una y otra vez, persevera. Los que logran mantenerse en el camino de la fe no es que sean especiales, sino que obedecen y perseveran, porque esto es una batalla de todos los días, constantemente. Los cristianos deben prestar atención a estas verdades que se encuentran en cada carta. La carta a la iglesia de Filadelfia revela que nuestro Dios no es nuestro compadre, no es nuestro amigote, es nuestro Dios. Y cuando digo eso, no lo rebajes a tu nivel. No hagas a Dios alguien a tu imagen y semejanza. Somos nosotros a imagen y semejanza de Dios. Él es santo, verdadero, soberano, omnipotente, y la Biblia dice que Él derrama sus bendiciones sobre las iglesias que son fieles. Y para tener iglesias fieles, necesitamos cristianos fieles. Siempre me molesta cuando hay alguien que se esconde detrás de las generalidades. No porque la iglesia está fría, no porque la iglesia está mal. Es que la iglesia somos nosotros. Y si has percibido algo desagradable, comienza por ti. Tenemos que empezar con el examen personal. Nuestro Dios es santo, verdadero, omnipotente. Él da bendiciones sobre nuestra vida, pero la cuestión está, ¿somos fieles? Él abre puertas al evangelismo, abre puertas con salvación eterna, con bendiciones del reino, con liberación del gran tiempo de prueba que vendrá. Qué bueno es saber esto. Yo no creo en un Dios que me salva del infierno y luego me deja pasar por la tribulación. Eso no lo enseña la Biblia. Él me salva del infierno y me salva de la ira de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así podemos vivir con confianza. No es un llamado a negligencia y a la indiferencia. No se trata de que, bueno, ya soy salvo y como no voy a ir a la tribulación, voy a hacer con mi vida. Eso es un análisis de una mentalidad no renacida. Finalmente Él traerá a todos los que perseveren en su fe a la dicha eterna del cielo, donde se les va a revelar plenamente. Esas promesas son para nosotros, hermanos. ¿Qué vamos a hacer con ellas? ¿Seremos fieles? Dios espera que lo seamos y que podamos honrarle cada día de nuestra vida. ¿Y cómo podemos hacerlo? Con las decisiones que tomamos. Usted no se va a volver un hombre espiritual y un hombre, una mujer de Dios de la noche a la mañana. Hay una batalla que tenemos que ganar todos los días. Y a veces esa batalla final solo se puede ganar con las pequeñas batallas que ganamos de manera individual, personal, todos los días. Usted y yo todos los días nos levantamos y tomamos decisiones. Muchas son desastrosas, otras muy buenas. ¿Qué marcó la diferencia? Una palabra: dependencia de Él. Cuando dependemos de Él, dice la palabra, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Para ti, querido amigo, que estás aquí en esta tarde ya, ¿estás preparado para encontrarte con Dios? Ya sea a través del umbral de la muerte
o que el Señor venga por la iglesia. Alguien podría decir, eso que el pastor contó me parece más bien una historia de ciencia ficción. Bueno, ¿sabes cuándo te vas a dar cuenta que no es tal? Cuando ocurra. De la misma manera que te vas a dar cuenta que el infierno es real cuando estés allí. Ahora, quiero decirte algo, como la misma Biblia habla del cielo y habla del rapto, la Biblia dice muchas cosas que hoy están pasando. Mateo capítulo 24, un pasaje que he dicho, tiene una alusión directa al periodo de la tribulación, pero no quiere decir que no tenga una doble aplicación. Ahí hay advertencias. Habla de las guerras, del hambre, de los problemas familiares, habla de desastres que van a ocurrir. En otros pasajes de la Biblia también dice que la ciencia aumentará, las capacidades tecnológicas serán increíbles. También habla de un personaje que se va a levantar en el tiempo del fin. Habla de la unión del mundo en un solo gobierno, en una sola religión, en una sola moneda. Todo esto está preparado. En cualquier momento puede ocurrir lo que la Biblia dice. ¿Estás tú preparado para eso? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Es Jesucristo tu Salvador? Yo espero que sí. Si no lo eres, habla con Él y pídele que perdones tus pecados. Miren, hay un tipo de evangelismo que es agresivo. ¿Verdad que sí? No es que signifique que ahora yo voy a agarrar un cuchillo y voy a salir para la calle y todo el que yo le diga, ¿vas a aceptar a Cristo? No. Bueno, yo creo que con un cuchillo en la mano, si me lo acerco a alguien, todo el mundo va a aceptar. No es ese tipo de cristianismo. Pero a veces uno siente una pasión tan profunda en el corazón de querer compartir el evangelio con alguien que uno ama, y al ver la indiferencia y la apatía, uno a veces tiene deseo de agarrar a la persona y darle una buena sacudida. Yo creo que yo he contado esto aquí, esto fue cierto. Un matrimonio que iba a la iglesia, una iglesia en Cuba, y el marido nunca aceptaba a Cristo. Él iba a todas las campañas, oía todas las predicaciones, se llevaba, como dice la gente, chévere con todo el mundo. Sí, hasta tenía su Biblia. Pero cada vez que hacía una invitación para aceptar a Cristo, no. Era de hierro. De hierro. Y había un pastor que estaba de campaña y lo conocía. Tenía una relación de amistad con la esposa y con él. Había ido varias veces de campaña a esa iglesia. Y el hombre nada. Ese día el pastor saltó del púlpito cuando estaba haciendo el llamamiento. Se le paró delante, lo miró a los ojos, levantó las manos y le gritó, ¡Oh, fulano! ¡Fulano, hasta cuándo, fulano! ¿Hasta cuándo? ¿Saben qué? Fulano se murió sin Cristo. Miren, yo tengo una tremenda preocupación con aquellas personas que conocen tanto y no se deciden. Y ahí voy a empezar, por ejemplo, con aquellos que tenemos hijos que se crían en la iglesia. Mis hijos han dado testimonio de aceptar a Cristo. Dios conoce sus corazones, sabe si es real o no, pero hay un peligro con nuestros hijos que se crían en la iglesia y se hace tan familiar para ellos el cantar un himno, el leer la Biblia, oír un sermón, que se van endureciendo. Pero no se aplica solo a nuestros hijos. Cuando una persona es expuesta a una verdad espiritual y no ofrece una respuesta, la persona se va endureciendo. Entonces después, ¿quiere que le diga algo? Dios la endurece. Y alguien me dice, pero ¿cómo Dios va a endurecer a alguien? Dios no va a endurecer a alguien que quiera creer. Dios endurece a los que no quieren creer.
¿Cómo Dios los endurece? Romanos te lo explica. Aquellos que no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Llega un momento en que Dios dice, ¿tú quieres andar por ese camino? Yo te voy a dejar. Se acabó. Y eso es una situación peligrosa. Después que mueras, se acabaron las oportunidades. Vaya, ¿qué más yo quisiera creer que fuera verdad que hay un purgatorio? ¿Verdad? Que hay oportunidad. Si la persona se muere, bueno, hay oportunidad de sacarlo. Se puede sacar de ese lugar. Pero es que eso no lo enseña la Biblia. No se trata de lo que nosotros querramos como humanos, se trata de lo que Dios ha revelado. Su oportunidad es ahora. Arregle sus cuentas con Dios antes que sea demasiado tarde. Un día no estaré yo, ni habrá nadie para hablarte. Un día se va a cerrar la puerta de la oportunidad. Y recuerden esto, cuando Él cierra, el que tiene oídos para oír, oiga, el Señor nos bendiga.